Hola, ¿cómo están amigos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto poderlos volver a saludar. Yo aquí paseando y dije, ay, voy a hablar con mis amigos a ver cómo están. Miren, les quería contar una historia. Una historia, bueno, no es una historia, es un testimonio de algo que yo viví. Y yo soy médico en el área secular, y en una ocasión me tocó estar cerca de una familia con un caso muy especial. La familia de esta persona eran creyentes. Él tenía 2 hijas y a su esposa. Esa persona fue diagnosticada con un adenocarcinoma en un estadio ya muy avanzado. El propio diagnóstico de adenocarcinoma ya es un poquito malo, no un poquito, es muy muy malo y es pues algo delicado. Entonces, cuando el paciente recibió el diagnóstico, la familia, la primera impresión que tuvo fue, pues somos creyentes, tenemos que orar para que Dios los sane. Y tuvieron la fe, la familia tuvo la fe, la familia luchó, se esforzó, hizo todo lo que estaba en sus manos para pedirle a Dios que Dios los sanara. Y así pasó un año completo. Y lo interesante era que el paciente estaba entero, no tenía ningún síntoma, estaba súper bien el paciente, pero el diagnóstico seguía ahí. Entonces hubo un tiempo, incluso el paciente se fue a viajar por todo el mundo, se tomó su tiempo, el paciente tranquilo. Para esto la familia seguía orando, intercediendo, sobre todo su hija Gina. Gina es una mujer de fe y ella decidió que iba a orar por su papá. Y Gina se aferró a su fe y estuvo orando por él y oraba, intercedía por su papá. Llegó un momento, pasado un año, en que la familia dijo, estamos orando específicamente por algo, pero no hemos orado por cuál es la voluntad de Dios para mi papá. Entonces la familia tomó una postura diferente y la familia empezó a orar y empezó a decir, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi papá? ¿Qué quieres tú hacer con mi papá? Y la familia empezó a orar que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida de su papá. Entonces, cuando esto ocurre, esta persona, este paciente, de la nada empieza a desmejorarse. Esa palabra no existe, pero empezó a ponerse mal. Empezó a estar enfermito, empezó todo lo que del adenocarcinoma se empezó a manifestar y en cuestión de muy poco tiempo el paciente ya estaba en sus últimos días. Entonces, pues pasó lo inevitable que tenía que suceder. Pero para esto la familia ya estaba muy, muy fortalecida y habían entendido que la voluntad de Dios era que el tiempo de su papá en la tierra ya se había cumplido. Entonces la familia ya había entendido esto y ya Dios había obrado en el corazón de ellos y ellos ya lo habían entendido y ya Dios había preparado a esta familia, entonces a las 2 hijas y a la esposa. Entonces hubo un día en que él ya estaba muy muy delicado y pues estábamos esperando que ya sucediera algo, pues lo que venía, ¿no? Entonces pues todos, obviamente él con todas las atenciones, todo lo que se tenía que hacer en protocolos, etcétera, etcétera. La familia decidió llevárselo a su casa, estaba en su casa y ya está ahí todo tranquilo. A las 3 de la mañana me suena el teléfono y me hablan que si podía ir a su casa a revisar a su papá, porque pues aparentemente él ya había partido con el Señor. Pues yo voy a su casa a revisar y todo. Y yo pues oré antes de entrar, dije, necesito hacer un fuerte para la familia, necesito hablar con ellos, necesito orar, darles fortaleza, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, cuando ellos me abren la puerta, al abrir la puerta yo veo que su hija Gina tenía un resplandor en su rostro que yo no podía entender y sus ojos tenían un brillo que a mí me cegaba. Era un resplandor que tenía el rostro de esta joven que yo no podía comprender. En ese momento yo recordé cuando Moisés subía
a encontrarse con Dios, y cuando él bajaba, que él se tenía que tapar el rostro porque su rostro resplandecía. Cuando yo vi a esta joven con ese resplandor en el rostro, yo dije, algo pasó aquí. Entonces yo, en vez de darle el consuelo a Gina, ella me empezó a contar lo que había sucedido. Y Gina en ese momento me dijo que cuando ya vio a su papá que estaba ya muy en sus últimos momentos, que ella tomó la decisión de dormirse a un lado de él. Entonces que en la noche dice que ella estaba velando el sueño de su papá y el sueño le ganó. Entonces dice que en la madrugada empezó a escuchar a su papá, que empezó a hablarle. Dice que 3 veces le habló y le dijo, Gina, Gina, Gina. Entonces dice que ella volteó a ver a su papá y que él le empezó a decir, él está aquí. Y le empezó a decir, Gina, Dios es real. Y le volvió a decir, Gina, Dios es real. Y una tercera vez, su papá le volvió a decir, Gina, Dios es real. Y fueron las 3 frases que su papá le pudo decir a Gina, y él le estaba diciendo que Dios estaba ahí, que él lo estaba ya viendo. Obviamente, como creyentes sabemos que este tipo de cosas ocurren. Cuando un creyente deja de estar aquí en la tierra es porque él va directamente a la presencia de Dios. Y su papá estaba cerciorándose de que su hija iba a permanecer firme en su fe. Y las 3 cosas que le dijo era que Dios era real, porque el papá quería cimentar la fe de su hija antes de partir, y la presencia de Dios en ese lugar se sentía. Era como una esencia, como si físicamente Dios hubiese estado ahí. Incluso la atmósfera se sentía diferente. Tú podías sentir que era un ambiente diferente, y la paz que esta joven tenía en su corazón de lo que había sucedido, y la paz que ella tenía de que Dios había obrado en su papá y había obrado en el corazón de ella, esta fortaleza que Dios le dio era algo que no se podría describir. Y yo veía su rostro de ella, y su rostro resplandecía. En su rostro había un brillo que no se podía confundir. Esa era la presencia de Dios lo que había estado ahí, y en su mirada y en su rostro se notaba. Entonces para mí fue una experiencia diferente. Para mí fue un testimonio muy, muy grande, porque yo pude ver cómo Dios obró en esa familia, y pude ver cómo Dios no se lo había llevado, a pesar de que era su tiempo, y no se lo llevó porque Él quería que primero la familia lo aceptara, y Dios estuvo obrando el corazón de la familia para que ellos fueran los que lo dejaran ir. Entonces esto fue un testimonio para mí, y fue un testimonio enorme para la familia, y fue algo que fortaleció mucho a la familia. Fue una forma en la que Dios obró, de una forma especial en la que solamente Él puede obrar. Entonces, pues yo solamente te quiero decir esto: Dios es real, y cuando nos enfrentamos a temas como la muerte, es cuando realmente nos hace pensar. Eso vibra nuestras emociones y nos vibra todo lo que somos como seres humanos, y nos hace entender, o nos hace realmente decir, ok, la vida y la muerte, ¿existe vida después de la muerte? ¿Hay algo más después de esto? Y yo te quiero decir hoy que sí existe vida después de la muerte. Y las personas que cruzan hacia allá, es un momento de separación solamente. En algún momento nos vamos a volver a reunir con ellos. Y una forma en la que tú vas a estar conectada con esas personas es por medio del amor. Aunque esa persona ya no esté aquí, el amor que tú sientes por esa persona es como un hilo que te conecta. Y aunque esas personas ya no estén aquí, nos siguen conectando por medio del amor con ellos. Y ellos solamente están en un proceso de separación, pero ellos están en la presencia de Dios,
y nos vamos a volver a reunir con ellos. De eso tú ten la seguridad y tú ten la confianza. Existe una vida después de lo que nosotros llamamos muerte, que realmente la muerte es solamente una separación, es algo momentáneo. Entonces mi consuelo para ti es que vas a volver a ver a esas personas y esas personas siguen conectadas contigo y tú sigues conectada con esas personas por medio del amor. Ese amor que tú tienes por esas personas no va a desaparecer, se va a mantener igual o incluso ese amor va a crecer, porque es ese hilo invisible que nos conecta con ellos, ¿sale? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y mi anhelo para ti es que Dios te dé paz en tu corazón cuando ocurran este tipo de cosas, ¿sale? Y que tengas la certeza de que hay vida después de la muerte y que solamente es una separación momentánea y que Dios te va a dar paz y que Dios le va a dar propósito a este dolor. En medio de este sufrimiento, Dios va a traer consuelo a tu corazón. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Miren, quiero contarles un testimonio. Eso es algo que me sucedió a mí, yo lo viví cuando era una pasante en mi servicio social en un lugar muy bonito que se llama San Antonio de las Minas. Esto está en la Ruta del Vino en Ensenada, Baja California. Si un día pueden ir ahí, es un lugar muy bello, ¿sale? Cuando tú terminas como médico, tu formación, te mandan un año completo a algo que se llama servicio social. Te mandan como a ser el médico de un poblado de forma muy específica, te mandan a lugares un poquito alejados. Entonces, en mi caso, me tocó estar en San Antonio de las Minas, en Ensenada, Baja California, en un pueblito hermoso, lleno de viñedos, donde básicamente lo que se dedica a la gente ahí es las vinícolas, hay restaurantes hermosos, lugares bellos para ir a conocer, la gente es hermosa, la gente es bella, la gente es divina de ahí de ese lugar. Es una gente muy amable, que fue donde yo hice mi servicio social y me encantó estar todo ese año ahí con mis pacientes. Pero el tema es que yo soy creyente. Entonces también el servicio social fue un momento en el que yo dije, en toda la carrera fue muy demandante y no tuve mucho tiempo para ir a la iglesia, para orar. Entonces dije, ahorita es momento de que tampoco tengo tiempo, ¿verdad? Tengo mucho trabajo, pero voy a dedicar un tiempo para buscar de Dios. Entonces empecé a orar, empecé a pedirle a Dios que me revelara cuál era su plan, qué íbamos a hacer, etcétera, etcétera. Y a pesar de que yo estaba orando, buscando de Dios y todo eso, recordé que Dios tenía planes y propósitos para mi vida. Entonces yo recuerdo que en el centro de salud donde yo estaba, era una plaza donde había una casa ahí y estaba el centro de salud pegado, eran los dos. Y había dos consultorios, mi consultorio era el del fondo y tenía otro consultorio, el de mi compañera, con quien yo estaba haciendo mi servicio social. Y su consultorio tenía una puerta que daba al mismo pasillo por el que yo cruzaba cuando salía de mi consultorio. Entonces un día normal de consulta, yo paso por ese pasillito, ¿no? Ahí voy caminando y la puerta del consultorio de ella estaba un poquito abierta y me llamó la atención de que era un adulto mayor. No era muy grande el señor, era alguien joven, como de unos 50 años yo creo, pero estaba contando su testimonio de las cosas que le estaban pasando y eran cosas de mucha tristeza, eran cosas que dolían. Y él estaba contando su narrativa, las cosas que le estaban pasando, lo que había ocurrido. Era una historia muy, muy triste y muy, muy trágica. Entonces, pues yo me quedé en el pasillo y me dolió. Y dije, ay, pobrecito señor, ojalá que se resuelva su situación. Pero lo que me llamó la atención es que cuando yo me quedo parada en esa puertita semiabierta que estaba, de mi cuerpo se empieza a desprender como si retiraras una calcomanía, como si jalaras así
una silueta humana. Entonces yo empiezo a ver que esa silueta humana se empieza a salir de mi cuerpo. Era como si se estuviera saliendo una silueta humana, y se empezó a desprender y empezó a salirse de mi cuerpo. En ese momento esa silueta humana era muy brillosa. Era un resplandor que yo no podía ni ver. Y yo solamente vi que la silueta se seguía saliendo de mí, y los brazos es como que se logró salir hasta el tronco, y los brazos se empezaron a estirar. Y los brazos se estiraban y se estiraban, y yo sentía el dolor de esta silueta que sufría por esta persona. Y yo veía que esta silueta quería abrazar a esa persona. Esta silueta estiraba sus brazos así, muy así, muy así. Y era algo bien impresionante porque yo sentía el dolor de esta silueta, y era un dolor demasiado fuerte. Yo sentía mis emociones como que me está doliendo lo que está pasando con esta persona, pero esta silueta, su dolor era un dolor que yo no sentía, pero percibía. O sea, yo percibía el dolor y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Yo medio podía ver esto porque el resplandor era demasiado fuerte, y yo solamente volteaba y solamente podía ver un poco los brazos que se estiraban, y solamente podía sentir ese dolor. Y era un dolor profundo, y era un dolor en el que esta silueta solamente quería abrazar a esta persona, y se estiraba y gemía. Y en ese momento yo recordé que había un versículo en la Biblia que me ayudó a entender lo que estaba pasando en ese momento. Está en el libro de Romanos 8:26 y dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Yo entendí que esta silueta era el Espíritu Santo, y que Él estaba intercediendo por esta persona, pero lo hacía con gemidos indecibles. Estaba orando a Dios por esta persona, pero yo no lograba entender qué era lo que decía, pero gemía. O sea, la expresión de lo que él sentía eran gemidos indecibles. Entonces, de esta misma forma, como el Espíritu estaba gimiendo por esta persona y por su sufrimiento, es la misma forma por la que Dios gime por nosotros, gime por lo que nosotros sentimos. No sé si te ha tocado a veces que te sientes tan mal, que hay tanto dolor en tu corazón y que quieres decirle algo a Dios, pero no sabes ni qué decirle. Simplemente tu espíritu gime y se duele y se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces, en muchas ocasiones el Espíritu Santo intercede por nosotros, y Él es el que lleva nuestras oraciones a Dios, porque a veces ni nosotros mismos podemos entender lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros queremos orar. Entonces es por esto que el Espíritu Santo nos capacita y nos dice en nuestro espíritu, Él se conecta con Dios y nos dice, o Él le dice a Dios lo que realmente está pasando con nosotros, porque ni nosotros mismos sabemos lo que nos está doliendo. Entonces, este tipo de cosas me hace a mí entender, por un lado, la obra del Espíritu Santo en mi vida, y no solo en mi vida, sino también la forma en la que el Espíritu Santo quiere alcanzar a la gente que está a mi alrededor, y cómo el Espíritu Santo, por medio de mí, puede alcanzar a otras personas, y cómo muchas veces estamos cerca de alguien que está sufriendo o de alguien que tiene una necesidad. Y de esta misma forma en la que el Espíritu Santo intercede y gime por nosotros, lo hace también por otra gente. Entonces,
Para esto es importante que nosotros a veces abramos nuestros ojos al sufrimiento ajeno y que entendamos que de la misma forma en la que Dios intercede por nosotros, Dios también está intercediendo por la gente que está a tu alrededor. Así que si tú en algún momento llegas a ver a alguien que está sufriendo por ahí, tú ora por esas personas, y si Dios pone palabra en tu corazón, si pone una palabra de aliento, de consuelo, no se la niegues, porque esa persona necesita escucharla. Y para esa persona va a ser de muy, muy gran bendición, porque pues Dios te está usando y te está poniendo por algún propósito en ese momento. Pues este es mi testimonio y esto es lo que yo viví en esta situación, y es como algo que yo viví, que yo vi, y yo espero que esto te sirva para que estemos más conscientes a veces de que hay algo especial que nosotros podemos compartir con la gente y que podemos a veces con una palabra que Dios nos dé disminuir la carga que ellos estén llevando, o Dios puede abrazarlos por medio de nosotros. Dios nos puede usar para alcanzar a esa gente y hacer que esa gente, su dolor sea menos fuerte, ¿sale? Que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, oigan. Pues miren, ya tenemos mucho rato que no había podido grabar, pero pues gracias a Dios yo estoy aquí. Entonces vamos a seguir manteniendo contacto. Me da mucho gusto saber de ustedes. Si no nos habíamos visto es porque he tenido mucho trabajo, pero pues ya ando por aquí, ¿sale? Miren, quiero contarles una historia que me encantó y siento que hay un mensaje especial para alguien a quien Dios quiere darle un regalo. Entonces necesito que pongas atención, porque a lo mejor tú eres esa persona a la que Dios quiere bendecir hoy, ¿sale? Quiero contarte una historia, es muy rápida, nada más préstame 3 segundos de tu tiempo, ¿sale? Mira, es una historia que está en la Biblia, está en el capítulo 38 de Isaías. Dice: en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir, y el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo: Dios te dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza, y el profeta Isaías salió y ordenó que le pusieran al rey Ezequías una pasta de higos en la herida para que sanara. Y luego el rey preguntó: ¿cómo puedo estar seguro de que voy a sanar y que podré ir al templo de mi Dios? Y Dios le dijo a Isaías: vuelve y dile al rey Ezequías que yo, el Dios de su antepasado David, he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Dile que lo sanaré y que voy a darle 15 años más de vida, y yo salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Dile además que como prueba de que cumpliré mi promesa, le daré esta señal: la sombra del reloj del rey Ahaz va a retroceder 10 grados. Y todo sucedió como Dios lo dijo. Me encanta esta historia y creo que hay un mensaje que Dios me dio específicamente para una persona. Esta historia nos habla del profeta Isaías, que va con un rey a notificarle que su tiempo había llegado. En aquel entonces Dios actuaba de una forma diferente a como lo hace en nuestros tiempos. El Espíritu Santo hoy día reside en todos los creyentes, en cada persona, es individual. Viene el Espíritu Santo y mora en la persona. En los tiempos de Isaías, el Espíritu Santo no moraba en todas las personas. Dios elegía específicamente a profetas, sacerdotes y gente muy especial que Dios iba a utilizar. En este tiempo, el que Dios estaba usando era el profeta Isaías, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Entonces Dios manda a este profeta Isaías a hablar con este rey. Tristemente eran malas noticias las que se le estaban dando a este rey. Dios le notificaba que su tiempo había llegado,
pero este rey clamó a Dios y pidió una segunda oportunidad. Y Dios escuchó a esta persona. Gracias a esta intervención, este rey se le fueron agregados 15 años más de vida. Y lo interesante de esta historia es que el profeta Isaías tomó higos y puso en la herida de este rey. Ahorita, en nuestros tiempos, se sabe que los higos tienen un poder de sanar, tienen propiedades de antioxidantes, etcétera, etcétera, en heridas, sobre todo en temas de pacientes que tienen heridas crónicas y que son muy graves. En nuestros tiempos, incluso hay tés de hoja de higo, el higo tiene muchos usos de tipo medicinal y ese tipo de cosas. Pero lo que me llama mucho la atención es que en aquel entonces no se tenía un conocimiento de este tipo de cosas de los higos. Obviamente era un poder sobrenatural de Dios que estaba actuando ahí, pero un conocimiento que Dios le reveló al profeta Isaías en ese momento era que tenían que ser higos. Probablemente pudo ser cualquier otra cosa y Dios lo iba a sanar, pero específicamente fueron higos porque tienen temas de antioxidantes. Obviamente el milagro fue rotundo y este rey sanó, pero lo que la historia nos dice, lo que Dios nos muestra, es que a veces pudo haber sido decretado una enfermedad a tu vida, un cáncer, alguna enfermedad terminal y que se te ha dado un decreto de muerte. Entonces, en este día, yo te vengo a decir de parte de Dios que Dios te va a dar una nueva oportunidad. Este es como el regalo que Dios quiere darte hoy. Y solo te pido que me dejes orar por ti para que Dios te pueda sanar. Déjame hacer una oración por ti y dejemos que la obra de Dios se cumpla en tu vida y que el propósito que Dios tenga para ti se pueda cumplir. ¿Sale? Padre Santo, gracias te doy, Señor, por la vida de esta persona, Señor, a quien tú estás dirigiendo este mensaje. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por lo que tú vas a hacer en su vida. Renueva sus fuerzas, Señor. Trae tu poder sobrenatural sobre esta persona y sánalo, Señor. Tú tienes el poder en tus manos, Señor. Y para ti no hay nada imposible. Gracias por su vida, Señor. Cumple el propósito que tú tienes para esta persona, Señor. Muéstrale cuál es el propósito por el que tú estás dejando a esta persona aquí con nosotros, Dios. Gracias por cortar ese decreto de muerte en su vida, Señor. Y gracias por darle ese tiempo de más que tú hoy has establecido. Gracias por ese regalo que le estás dando. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy Dios te da una nueva oportunidad. Busca una iglesia, conoce al Señor, acércate a alguien que te hable de Dios. Si tú no lo conoces, hoy es un buen momento para que tú lo empieces a conocer y que tú le entregues tu vida a Cristo. Dios está con sus brazos abiertos y quiere hacer un milagro en este día contigo. Si tú no lo conoces, abre tu corazón y dile: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Ven a morar en mi vida, yo te entrego mi vida. Cumple lo que tú me has prometido hoy y yo acepto ese regalo de tu sanidad. Me da mucho gusto haber podido ser esa persona que te trajo este mensaje de parte de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te cuide y voy a seguir orando por ti. Que Dios te bendiga.